La coordinadora de gremios estudiantiles de secundaria brindó este jueves su balance sobre la gestión educativa de la administración saliente y en ese marco está previsto que hayan medidas y planes de lucha. Bueno, para ahondar en el balance que hacen los chiquilines, recibimos justamente a dos estudiantes, a Emiliano Cardoso y a Eugenia Ravera, integrantes de los gremios estudiantiles de secundaria. Bienvenidos, gracias a ambos por estar con nosotros aquí esta mañana. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad. Una pena que no hayan podido estar en la conferencia, pero siempre es un gusto tener espacios que no son tan difíciles de conseguir, en donde se hable y nosotros podamos traer lo que son nuestras experiencias como estudiantes de secundaria y sobre todo con estas situaciones que se han estado dando en los últimos años. Bueno, y es un balance que han colaborado liceos de varios territorios, ¿no? Vos, Emiliano, sos de Salinas, vos sos del IABA, Eugenia. Sí. ¿Cuál es la evaluación general que hacen los estudiantes sobre esta gestión, sobre lo que ha sido este gobierno en cuanto a educación y en cuanto a la transformación educativa? Sí, bueno, buen día, gracias. Sí, evidentemente es un balance bastante negativo, ¿no? Nosotros decíamos ayer que hay distintos puntos, digamos, para analizar lo que tiene que ver con lo presupuestal, que es algo muy importante, lo que tiene que ver con todo el proceso de la transformación educativa y también la forma que tuvieron las autoridades de relacionarse, ¿no?, con la comunidad educativa, con los estudiantes, la persecución que vimos, censura en muchos casos, el ninguneo a veces de las herramientas gremiales, no solo a los estudiantes, también le ha pasado a los docentes, a los funcionarios, pero en nuestro caso particular. Entonces, bueno, lo que hicimos ayer fue un poco plantear eso, nuestro balance, y también plantear nuestras propuestas, ¿no? Porque no se trata solo, obviamente, de criticar y decir lo que está mal, que por supuesto es muy importante, sino también plantear nuestra visión como estudiantes. Y lo hicimos ayer en una conferencia de prensa, lo decían los compañeros, justamente porque no tenemos esos espacios de diálogo con las autoridades. Las autoridades están totalmente negadas a escucharnos, o al menos a hacerlo, digamos, de forma comprometida, ¿no? A escucharnos genuinamente y atender nuestros reclamos. Como muchos se han conseguido algunas reuniones, algunos compañeros, algunos liceos, después de medidas de lucha como ocupaciones y demás, pero en concreto los reclamos que nosotros tenemos no nos han dado los espacios formales para poder transmitirlos, dialogar con las autoridades. Entonces la idea era en esa conferencia que hicimos ayer poder plantear eso, plantear nuestra visión como estudiantes, que creemos que es bueno que la gente la conozca, y además, bueno, dejar en claro sobre el final, ayer lo que decíamos, que en el marco de una administración saliente, nosotros esperamos un año de lucha el año que viene, sin importar el color político del gobierno que asuma, porque va a ser un año en que se va a discutir el presupuesto, en que vamos a tener que seguir enfrentando la transformación educativa que se va a terminar de aplicar el año próximo, en todos los niveles, ¿no? Y bueno, y sin duda eso requiere de un mayor nivel de organización, de discusión de estos problemas, y por eso hacíamos algún anuncio por allí ayer, que va a ser el Encuentro Nacional de Estudiantes de Secundaria, que está previsto para el año próximo. Eugenia, ahora vamos a entrar en algunos de los temas que ustedes justamente critican. Ahora, en este balance, ¿hay alguna cuestión positiva de esta gestión? ¿Algo que se pueda resaltar? ¿O ustedes no han encontrado eso? Sí, o sea, nosotros en un principio cabe aclarar que si bien ponemos el foco en esta gestión porque es la gestión que nos tocó vivir a nosotros, hay reclamos que son históricos y que no dependen únicamente de esta gestión, como lo son el tema del presupuesto, que es una lucha que tienen incluso nuestros mártires estudiantiles. Si bien hoy en día pedimos 6% del PBI para la educación más 1% para las investigaciones de UDELAR,
nosotros lo hacemos en base al PBI y incluso en los 60 se pedía una suma de dinero bastante similar a la que pedimos nosotros, pero en base a otros criterios económicos, y eso es algo que después de distintos colores de gobierno, aún así no se consigue. Y por ejemplo, con el tema de la represión, si bien nosotros hemos tenido que vivir por pedir incluso que el liceo no se prenda fuego o una chancha, como también lo tuvimos que vivir en el 2015, es algo que no es solo de ahora, entonces es algo que si bien nosotros lo hacemos en base a esta gobernatura, porque es la que nos tocó vivir como estudiantes de secundaria, es algo que es un reclamo histórico. En sí... ¿Y qué pasa, Eugenia, con lo de la transformación educativa concretamente de esta administración? En el caso del IABA en particular me interesa porque justamente tú sos de ahí y es un liceo que históricamente se ha erigido justamente como un lugar de lucha y demás, y con esta administración tuvo bastantes choques. ¿Cómo se vive eso desde adentro? Bueno, si bien ahora recuperamos el derecho a una dirección en particular, y estamos agradecidos de ya no tener a las interventoras como fue el año pasado, porque fue su guía y su paso por el liceo fue, y permítanmelo decirlo mal y pronto, nefasto, de no darnos papel higiénico que se encontraba en la institución, de no atender los casos de acoso que se estaban dando. Y bueno, dando el tema de los casos de acoso, hoy mismo el IABA tiene una sentada porque 2 de nuestros docentes tienen denuncias de varios estudiantes por acoso y por violencia dentro de la institución. Y si bien dirección hizo lo que pudo en sentido de que entendemos que se faltó a los protocolos y es por eso que hacemos la sentada, que estos docentes no han sido separados del cargo, que estos docentes siguen en la institución dando clase y que se tomó las denuncias por acoso mientras los docentes se encontraban en la institución, haciendo un espacio para las víctimas súper inseguro. Hay muchos otros temas que tocar, por ejemplo, el hecho de que Inspección nos haya negado la inauguración del salón estudiantil en el marco del Día de los Mártires Estudiantes, siendo el IABA un liceo que fue cuna de muchos de estos mártires que lucharon por lo que hoy para nosotros son derechos y que tenemos que reafirmar, como lo son el boleto, pero también a la vida digna. Se nos negó ese espacio diciendo que no les gustaba la palabra inauguración. Se nos negó el tener pintadas sobre nuestros mártires, se nos negó el derecho a la expresión, tanto como el año pasado. Entonces, si bien es un alivio no tener a las interventoras, también es un hecho que dirección también se encuentra subordinada por Dirección General de Educación Secundaria, que sigue siendo tan autoritaria como siempre. Y pensando en las decisiones que ha tomado esta administración, ¿cómo entiendes que han afectado a la calidad de la educación que reciben? Bueno, hay muchos temas que tratar y creo que no me da la garganta para decirlos todos. El primero es que la transformación educativa, si algo que ya estábamos reclamando era el presupuesto, corta otros 181 millones de dólares a la educación, haciendo incluso imposible el mejorar la calidad de edilicia, los artículos de higiene, las becas alimenticias. Todas esas cuestiones que son necesarias para una buena educación, esto lo termina. Esta transformación educativa, que no es una transformación, no es un paso a futuro, es simplemente un retroceso en calidad de educación en todos los temas, y no lo decimos solo nosotros. 238 de 240 TDs que se dieron al respecto del tema rechazan la transformación educativa y aún así se está llevando a cabo. Y esto también responde a unas decisiones que se hicieron en esta legislatura, que es pasar de un consejo, que bien lo dice, Consejo Nacional de Educación Secundaria, pasa a ser un organismo unipersonal, sacando lo que es la representación de los docentes de las tomas de decisiones que se hacen.
nuestras voces, como las voces de nuestros docentes, están totalmente ignoradas por parte de las autoridades, y eso hace que sea imposible para nosotros llegar a tener mejores calidades de estudio y tener calidades de estudio siquiera. Hay alumnos, como por ejemplo, que vos te lo contás porque estás hablando con tu amigo y te dice, ¿sabés que tuve que dar el parcial de literatura con la linterna del teléfono porque no teníamos luz? Otros compañeros que dicen, tuvimos que ir a clase y no había agua potable, no había agua en los baños. O por ejemplo en el IABA se sacó lo que era el salón gremial del año pasado con la excusa de hacer una rampa que hoy no existe. Dijeron que iban a arreglar el ascensor estuvo arreglado unos meses, no funciona más. Quisieron hacer nuevos los techos porque se nos caían los techos, teníamos en los techos malla sombra porque se nos caían los escombros arriba, y no hicieron primero la azotea y no aprobaron la licitación de la azotea, entonces ese techo ya se está derrumbando de nuevo, y todo eso es malversación de fondos, Emiliano, ¿y ustedes cómo lo ven en el caso de tu liceo, el impacto de la transformación? Bueno, es evidente esto que decía Eugenia, de los perjuicios más concretos, visibles, evidentes, ¿no? Que hay, lo que tiene que ver con el recorte presupuestal, y no solo el recorte presupuestal, sino a dónde va la plata que sí se destina a la educación, realmente dónde termina. Nosotros consideramos que no se puede seguir exonerando a los privados, continuar con las obras por PPP, todo ese tipo de cosas que terminan siendo una injerencia de los privados en la educación pública, y que hay plata que podría destinarse a financiar la educación que necesitamos hoy y que está yendo a otras partes. El 6% del PBI, como decía Eugenia, es algo que para nosotros es histórico y es innegociable realmente, porque es necesario, no es un capricho, sino que es algo muy necesario, que lo dicen hasta organismos internacionales y cuestiones de esa. Es algo que vienen compartiendo además con la UDELAR. Sí, claro. Reclamo. Sí, por supuesto, con todo el movimiento estudiantil y con todos los sindicatos de la educación, un reclamo que siempre se hizo y que nunca se llegó. Hoy no llegamos ni siquiera al 5%, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de mi liceo, la cuestión de la superpoblación de grupos, por ejemplo, es un problema, y que incluso termina repercutiendo en derechos que pierden otros estudiantes. En mi liceo hay un solo salón, por ejemplo, de artístico, ¿no? Que está, bueno, diseñado con la infraestructura necesaria para el desarrollo de determinadas asignaturas, ¿no? Un salón amplio con espejo para teatro y danza y demás. Resulta que la superpoblación de grupos de cuarto obligó a la dirección del liceo a utilizar ese salón para un grupo de cuarto año, y a los alumnos de quinto artístico mandarlos a un salón pequeñísimo, en la que tienen nula posibilidad de movilidad, y tienen que andar buscando lugares del liceo, rincones en el patio, si tienen suerte que no llueva, si no está muy frío, para hacer ese tipo de cosas. Y ese es un derecho que pierden esos estudiantes. Y son años de venir perdiendo derechos. Derechos a estudiar de forma cómoda, derechos a estudiar como se merece, derecho a expresarse también. En nuestro caso tuvimos en mayo una situación muy triste, que fue la censura lisa y llana por parte de la DGES de una actividad por el mes de la memoria, un café literario que íbamos a organizar con los gurises del liceo en la biblioteca para compartir textos literarios que tuvieran que ver de cierto modo con el periodo de terrorismo de Estado, concientizar sobre toda esa época. La dirección del liceo había autorizado la actividad, estaba prevista, estaba difundida, estaba todo bien. Llega de arriba de la dirección general la orden de que eso no se podía hacer dentro del liceo, de que no estaba permitido, y lo tuvimos que realizar en la puerta. Ese tipo de atropello, y no hay posibilidad de negociar. No hay posibilidad de negociar. Y por eso nosotros sostenemos también un reclamo, que lo decíamos ayer, que es otro reclamo histórico, que es la autonomía de cogobierno para la ANEP. Es necesario, porque si las autoridades no nos escuchan en este gobierno, en el gobierno que viene no sabemos, en el gobierno pasa... Nosotros precisamos una ANEP que esté alejada del poder político, que el poder de turno no sea el que defina
cada 5 años cómo va cambiando la cosa. Es necesaria una ANEP que sea autónoma y que sea cogobernada, que los docentes tengan su participación, que los estudiantes en su medida tengan también su participación. Esa es otra de las cosas que reclamamos. Pensando en esto que vos decís, que no se los escucha a los estudiantes, bueno, ¿qué tanta convocatoria tuvo ayer la conferencia que ustedes brindaron por un lado? Y por otro lado, ¿se acercó alguna autoridad? ¿Pudieron charlar con alguna autoridad? Bueno, lo último no, lamentablemente, no solo a la conferencia, sino que a todas las actividades que se vienen desarrollando, a las medidas de lucha que se vienen desarrollando. La respuesta que hay siempre es o de ignorarnos o represión, ¿no? Operativos de represión multitudinarios, de efectivos policiales rodeando los liceos, como hemos visto en algunas ocupaciones, que parecen más una performance para la prensa, ¿no? Y para los medios, de mostrar, porque se ve que hay gente que le gusta ver eso, pero nosotros lo que apuntamos es a poder reunirnos, a que nos escuchen, a tener una instancia de diálogo real, como lo pedimos durante todo el proceso de la transformación educativa, en la que no nos escucharon, no solo a nosotros, sino ni siquiera a los docentes, y no a los docentes sindicalizados, como decía Eugenia, a las ATD, que van todos los docentes sindicalizados, no sindicalizados, que les gusta más, que les gusta menos. Solo 2 ATD de las 240 estuvieron de acuerdo con los documentos de la transformación educativa. Esa es la falta de escucha que tenemos hoy. Y nosotros entendemos que esto es una cuestión que no es casual, es sistemática, digamos, la intención de no escuchar, de perseguir a los militantes estudiantiles, a los militantes docentes. El caso del IABA, Eugenia podrá hablar mucho mejor, es mucho más evidente en la persecución que hubo ahí, no solo con la destitución del director, sino con los profesores investigados y demás. Es una cuestión sistemática de las autoridades, de no querer escuchar, de negar la posibilidad de los estudiantes a expresarse, incluso a tener una herramienta gremial. Nosotros relatábamos ayer el caso del Liceo de Progreso, por ejemplo, que quiso organizar un gremio estudiantil. Los gurises de allí incluso tenían una muy buena convocatoria, habían organizado una asamblea amparados en el estatuto 12 y 13 del estatuto los artículos 12 y 13 del estatuto del estudiante, y resulta que la dirección del liceo, de forma totalmente arbitraria, autoritaria, no le cayó y les dijo: no, miren, esto no lo pueden hacer, no lo tienen permitido. Este tipo de cosas que pasan y no se hace nada, ¿no? Entonces nosotros entendemos que era importante decir estas cosas, y que el gobierno que asuma a partir del año próximo tenga en cuenta estas cosas, y esperamos que, sea del palo político que sea, tenga la intención de escucharnos y de que cambie este rumbo. Nos quedamos con esa última reflexión. Muchísimas gracias, Emiliano Cardoso, Eugenia Ravera, por estar aquí con nosotros. Gracias.